Último tramo de Entre Líneas. Enseguida conversamos con el director de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero antes, Daniel Rodríguez nos había prometido algún detalle a propósito de lo que se presentó en las últimas horas. El sexto y último informe de Fernando González, el defensor del vecino aquí en Montevideo. Se podrá imaginar que es un informe un poquitito extenso. A ver, Daniel, ¿de qué se trata? Bueno, precisamente este informe con el repaso de la gestión en 6 años también y con un detalle bastante concreto sobre algunos hechos en cuanto a los reclamos de los vecinos y también qué recomendaciones se hacen a la Intendencia para mejorar lo que es la atención administrativa y también solucionar algunos problemas puntuales. Es el último informe porque, como recordemos, la Junta Departamental no renovó lo que es la gestión de Fernando Rodríguez, que cumplió su 6º año y último al frente de la Defensoría. Va a seguir estando mientras la Junta procesa lo que es el proceso de reelección, también seguramente algún cambio en el funcionamiento de la Defensoría y elige, tras un largo proceso, así está estipulado en el decreto, a el nuevo defensor o defensora del vecino para la próxima gestión. Lo que vos decías, Alfredo, sobre muchos datos que tiene este informe, bueno, tiene que ver con los reclamos que se hacen. Recordemos que la Defensoría es mediadora ante la Administración cuando de repente un reclamo no llega a destino o no es bien atendido, y también hace sugerencias sobre algunos casos. De 2007 a 2012, recordemos que hubo un total de 10.520 atenciones, divididas en 2.760 reclamos y 7.760 consultas. El 81% de los reclamos fue contestado, según este informe de Fernando Rodríguez, y fueron concluidos en esta jornada. ¿En qué lugares se hacen más reclamos, por ejemplo, Montevideo? En el Centro Comunal 5, que reúne barrios como Positos, Punta Carretas, también está Buceo y Parque Valle. El 2, Cordón, Palermo, parte de la Aguada, parte de la Comercial, Parque Rodó. Y el 9, Curva de Maroña, Jardines, Bella Italia, Punta de Rieles y Villa García, como para situar geográficamente dónde estuvieron, mejor dicho, las principales y la mayor cantidad de consultas al defensor del vecino. Más del 80% entonces contestados. Si te parece, vamos a hacer un repaso de cuáles por lo menos fueron los temas más recurrentes, ¿no? Sí. ¿Cuáles fueron los principales reclamos? Los principales, bueno, tuvieron que ver con arbolado un 18%, tributos un 14% y contaminación acústica un 11%. De esto la conclusión fue bastante alta, por encima del 70%, 91% en el caso de arbolado, que fue, como decíamos, el motivo de reclamo más importante. Claro, de todas maneras hay alguna especificación sobre esto, ¿no? Sí, exactamente. Con el tema arbolado, por ejemplo, pasa algo. Arrancó con muchos reclamos en 2008, después fue bajando y en el año pasado un 20% del total de reclamos vinculados a arbolado. ¿Qué pasó? Bueno, recordemos la tragedia ocurrida en Avenida Drosena cuando un árbol cae sobre un árbol, impacta, un árbol cae sobre un auto, impacta sobre el vehículo y como consecuencia de ello fallece una mujer. Bueno, eso generó una oleada de reclamos por árboles en mal estado y eso, bueno, también generó mucha preocupación en la Defensoría, que empezó a trabajar con la Intendencia y con los municipios, sobre todo haciendo relevamientos de qué lugares había que atender, qué reclamos llevaban más tiempo y cuáles tenían que atenderse primero, ¿verdad? Porque lo que detectó la Defensoría también fue falta de gestión en el tema arbolado y también algunas respuestas muy erráticas, como de repente unas podas masivas en algunas avenidas y no trabajar sobre aquellas zonas o árboles que estuvieran en mayor riesgo de tener problemas y de que se cayeran. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la contaminación acústica? Bueno, ahí está un tema que se identifica como la normativa que está por detrás de la realidad. Por ejemplo, pasa con pizzerías o restaurantes que figuran como tales para la Intendencia, pero tienen espectáculos en vivo, son más un pub, funciona más como un boliche, no como un restaurante, y por ejemplo, ocurre que tienen clientes afuera, no hay sillas, no hay deck, esto genera ruidos molestos, problemas de convivencia con los vecinos, y además a veces alteraciones al orden público justamente en ese lugar. Bueno, ahí hay un problema. Otro problema detectado fue las fiestas privadas que se convocan a través de redes sociales como Facebook. Y presuntamente privadas. Presuntamente digamos, ¿no? privadas, claro, en donde los locales no están habilitados, la Intendencia o las autoridades no pueden ir a fiscalizar porque son casas privadas, pero después se comprueba que hubo una convocatoria, que se cobra entrada y bueno, ahí también hay un problema porque eso genera ruidos molestos y otro tipo de reclamos de los vecinos. Y otro tema, tiene que ver con los lavaderos irregulares. Hubo muchos en 2012, muchas denuncias de lavaderos irregulares, sobre todo de noche, también provocando ruidos molestos para los vecinos, con conexiones ilegales de agua y de luz. Y entre las respuestas que obtuvo la Defensoría, según el informe de Fernando Rodríguez presentado hoy, había una suerte de tolerancia tácita de parte de la Junta Departamental a los lavaderos sociales, una suerte de no interrumpir una fuente laboral. Bueno, el defensor investigó esto y según su informe no hay ninguna resolución de la Junta Departamental que esté avalando la presencia de estos lavaderos sin autorización, pero
que existen y que son un problema en cuanto a los reclamos de los vecinos. Bueno, un informe de Rodríguez que además termina con varias recomendaciones, ¿no? ¿Algunas? Sí, por ejemplo, en temas de tránsito, también en cementerios, tenencia de animales, ferias. En general las recomendaciones pasan por adecuar la normativa, en mejorar los controles y simplificar algunos, ¿verdad? Para tener mejores respuestas ante las eventuales infracciones y también los reclamos. Por ejemplo, en el caso de los boliches, revisar las habilitaciones para que no haya problemas con aquellos lugares que no son el giro que declaran. Por ejemplo, estos boliches, como decíamos. Cosas que llaman la atención. Por ejemplo, que los inspectores de tránsito cuando multen lo hagan con uniforme y que se identifiquen adecuadamente, cosa que no ha pasado en algunos casos. También al Legislativo se le pide que vote una ley que obliga a los dueños de fincas desocupadas a tener un mayor control sobre la misma porque genera un problema de salubridad y también de seguridad. Y además, entre 2007 y 2011, el defensor del vecino presentó 76 recomendaciones a la Intendencia. El problema que dijo Rodríguez hoy al presentar su informe es que un 22% no fueron contestadas y el principal sector de la Intendencia, dirección que no contesta, es tránsito y transporte, lo cual entiende que es un problema para mejorar la gestión y las recomendaciones que hace el defensor a la Intendencia Municipal de Montevideo. Muy bien, cuídate esa gripe para la semana que viene. Bueno, amigos, si les parece, recibimos ya con muchísimo gusto al número 3 del Ministerio de Economía y Finanzas, Pedro Pettegui, que nos acompaña en horas complicadas, no sé si complicadas, pero sin lugar a dudas de negociaciones para la economía. Pettegui, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, una rendición de cuentas que, a ver, ¿qué habría que discutir, Pettegui, en este caso? ¿Discutir sobre el gasto o discutir sobre la eficiencia en la gestión? Bueno, en una rendición de cuentas lo primero que hay que hacer es rendir cuentas en qué se gastó el dinero en el año anterior. En eso venimos trabajando, en los próximos días estarán los tomos, muchos tomos, que el Parlamento recibe y que los legisladores estudian. Allí se hace una radiografía de la gestión. Y luego lo que se hace es un ajuste presupuestal. Con vistas al año 2014, se tomaron previsiones en el presupuesto quinquenal. Bueno, lo que hacen los distintos organismos de la Administración Central y también los organismos del 220 de la Constitución, ANEP, Universidad, INAU, ACE, es revisar si esas proyecciones son correctas y requerir, en todo caso, los ajustes que sean necesarios. En eso estamos. El Consejo de Ministros seguramente el próximo viernes va a considerar los pedidos de cada uno de los ministerios y, bueno, generar las instrucciones para ya esto incluirlo en los sistemas de computación y que pueda haber un proyecto concreto, que normalmente son muchos artículos, muchas fojas, en los últimos días del mes de junio. Ahora, ¿hay margen para aumentar el déficit fiscal a fin de otorgar determinados rubros para algunos sectores que ya vienen reclamando hace varios meses la posibilidad de tener un aumento? Bueno, el presupuesto del 2014, el presupuesto del 2013 está en línea con lo que fueron las proyecciones originales. Durante el año 2013 el país creció un poquitito menos de lo que el presupuesto había proyectado y por lo tanto no se generaron márgenes como se venían generando años anteriores que dicen, bueno, a mayor crecimiento del país es posible entonces, al tener mayor recaudación, aumentar alguno de los gastos. No hay caja. No hay caja que pueda soportar mayores gastos de los ya previstos que van a ocurrir en el 2014, a menos que se considere que, bueno, uno se puede tener más déficit y eso significa en el corto plazo también aumentar, bueno, las deudas, como en cualquier casa. Esa es una definición política. El gobierno nacional puede definir un déficit fiscal tan grande como desee, claro, asumiendo los riesgos que eso implica. Estamos por encima de los déficits que se previeron en el momento del quinquenal, por lo tanto, no consideramos adecuado aumentar ese déficit más allá de lo proyectado. ¿Hay algún planteo por allí de establecer algún tipo de control en la eficiencia de los gastos? ¿Puede surgir algo en esta rendición a propósito de esto que es bastante bien reclamado, por ejemplo, a nivel de la educación? Bueno, a nivel de la educación es quizás el tema donde más se ha discutido sobre la necesidad de focalizar los gastos y quizás el razonamiento de la gente allí es, bueno, si estamos por encima del 4,5 del PBI, que era el reclamo de la educación, ¿por qué los resultados
no son los mejores. Allí quizás hay que evaluar en plazos más largos, quizás hay que evaluar que aún los esfuerzos no son suficientes, quizás hay que seguir trabajando para que en el futuro se puedan ver los resultados. La educación ha tenido un crecimiento enorme de su matrícula. Cuando se producen estos procesos, bueno, los promedios siempre dan un poco peor que antes, ingresa mucha más gente, uno no puede pretender que se mantengan los niveles anteriores. Es una zona donde hay que hacer esfuerzos. Los docentes están planteando el adelantamiento de algunos aumentos salariales. Eso está en la mesa de discusión. ¿Se puede aceptar ese planteo? Está en la mesa de discusión. Está bien, usted dice déficit fiscal no, se creció un poquitito menos de lo previsible. Entonces hay quienes plantean, incluso dentro del propio Frente Amplio, alguna alternativa de algún impuesto. Y, por ejemplo, allí planteaban algún IRAE diferencial para determinados sectores, en forma progresiva incluso. ¿Eso es una alternativa, echar mano a la parte tributaria? No hay ninguna propuesta concreta escrita al respecto y, por lo tanto, no está siendo considerada, ¿no? Quizás eso forma parte de los desafíos programáticos de los partidos con relación a sus propuestas en un próximo gobierno. Hoy no está en la agenda, hay comentarios sobre eso, no hay nada escrito y bueno, venimos de discutir una reforma tributaria que recién al cabo de este periodo de gobierno, digamos, tiene 5 años de aplicación. Quizás estas son medidas para discutir en el futuro, siempre de muy difícil aplicación, ¿no? En el margen. Estas medidas son difíciles, cómo se aplicaría, lo hemos sentido, se aplica a los grandes, se aplica a los no tan grandes, se aplica sobre las ganancias extraordinarias, defina usted ganancias extraordinarias, eso complejiza un sistema tributario y esta reforma que rige desde julio del 2007 siempre intentó simplificar las fuentes de tributos, como única forma de llegar también a la justicia tributaria, ¿no? Uno puede tener muchos tributos, muchas buenas ideas, y luego esos tributos son muy difíciles de recaudar y por lo tanto lo que parece justo en los papeles se transforma injusto en la realidad porque aquellos que uno piensa que tienen que pagar no lo hacen. Claro, sin ir más lejos, el propio viceministro de Economía, ¿no?, decía este fin de semana que él advertía que había margen para aumentar los tributos a los que más tienen y de alguna manera eso sirve para mejorar la distribución de la riqueza. Hay que demostrarlo. Ajá. ¿A usted no le parece? Hay que demostrarlo. Ajá. Apestegui, ¿es correcto decir que, a ver, para el equipo económico la presión inflacionaria pasó a un segundo plano y hoy por hoy lo principal es el tipo de cambio? No. El tipo de cambio es importante y la inflación es importante porque es lo que afecta el bolsillo de los trabajadores. Por lo tanto, esa es una preocupación permanente. En los últimos meses vemos una tendencia decreciente de la inflación, pero eso no nos puede permitir asegurar de que esto se mantiene en el tiempo si no hacemos y no tomamos las medidas adecuadas y si evitamos tomar aquellas medidas que contribuyen al crecimiento de la inflación. Hay que ser cuidadoso, no estamos en cifras elevadas, pero los más viejos supimos vivir en países, o en el país que tenía 120, 130% de inflación a principios de los 90, y bueno, y eso era una muy fea experiencia, pero además un mal negocio para aquellos que viven de un ingreso fijo. Por lo tanto, la principal preocupación, la principal política de preservación de los ingresos de las familias es mantener la inflación a raya. A propósito de la inflación y de lo que incide, Apestegui, en las discusiones, por ejemplo, a nivel de los consejos de salario, yo le voy a invitar a escuchar 40 segundos de lo que nos decía hace no muchos días, acá algunas semanas atrás, al director nacional del trabajo, a Luis Romero. Véalo. Con relación a la utilización de la pauta de inflación para aumentar los salarios, ¿el Ministerio de Trabajo considera que hay que ir por la inflación real, es decir, por el aumento real de precios, o que hay que seguir tomando como base la mitad del rango meta? Nosotros ya lo hemos dicho, los consejos de salario pasados y esto que estamos terminando ahora, el centro de la banda fue 5, ¿verdad? Nosotros entendemos que esa no debe ser la cifra para negociar ahora.
¿Ustedes consideran que tienen que ir por la inflación que se dio? Decimos que esa no es porque me parece que sería una negociación muy mala con números que, a nuestro entender, no corresponden. Es una discusión que tampoco es fácil ni siquiera dentro del propio gobierno esta. Bueno, el tema es, el rango meta es el rango meta. Es lo que uno se fija como objetivo porque piensa que eso es lo mejor. Y ese rango, como cualquier rango, tiene un centro que ahora es 5% y que las últimas decisiones indican que seguirá siendo el 5%, aunque el rango será un poco más amplio. Sí. No se puede desconocer el rango. Ese es el objetivo. El salario debe ser fijado teniendo en cuenta los objetivos generales de mejoramiento que son la expectativa continua de los trabajadores. Pero acá hay un conjunto de elementos importantes a manejar que son, no es bueno solamente tener al final de un convenio salarial un mejor salario que al principio. También hay que procurar, y eso es lo que quizás el movimiento sindical, el Poder Ejecutivo, todos los negociadores deben tratar, bueno, dar un salto en calidad que nos permita ir mejorando ya no solo el salario entre puntas, sino ir mejorando los promedios salariales en cada uno de los años que dura un convenio. Eso se logra, por un lado, fijando condiciones claras en la negociación, pero también, como yo decía anteriormente, manteniendo la inflación a raya. Por lo tanto, uno no debe tomar actitudes o medidas que contribuyan a modificar las expectativas de inflación. Si todos queremos que la inflación disminuya, tenemos que hacer cosas que indiquen que nuestra expectativa es que la inflación sea la menor. Y por lo tanto, en la negociación salarial, los trabajadores, los empresarios y el Poder Ejecutivo tienen que actuar para dar esa señal de confianza imprescindible para que el proceso de crecimiento del salario se mantenga. ¿Moderar entonces los ajustes salarios? No decimos moderar los ajustes de salario, sino mantener los ajustes de salario de acuerdo a 2 o 3 pautas. Primero, a el crecimiento del salario en forma permanente. Segundo, atendiendo a la diversidad de los sectores económicos. No todos crecen a la misma velocidad, no todos se encuentran en el mismo momento de bonanza. Y tercero, teniendo en cuenta que hay salarios más sumergidos que otros y por lo tanto parece justo que la masa salarial se incremente, pero se incrementen más los salarios de aquellos sectores que de alguna manera están percibiendo por su trabajo cantidades que no le permiten ajustar su calidad de vida a esos ingresos. Eso es lo que va a bajar economía para la discusión de la pauta salarial. Eso es la opinión de Apesteguía, que es el número 3 de Economía. Que es el número 3 de Economía, que fue dirigente sindical, que está constantemente preocupado de cómo se logran los objetivos económicos y de mejoramiento de la calidad de vida de los uruguayos. ¿Conocía a Antonelli? No, no conocía a Antonelli. Usted tampoco, pero Yo al final tampoco. nadie lo conocía en el gobierno. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se está llevando en estas horas con Antonelli? Bien. Tenemos contacto diariamente sobre los temas administrativos de funcionamiento del ministerio y bueno, nos estamos conociendo. ¿Cómo cayeron sus primeras declaraciones públicas, sus primeros conceptos públicos? Bueno, no son conceptos desconocidos, es decir, forman parte de lo que es el conjunto de conceptos manejados por muchos compañeros del Frente Amplio y son los que maneja Antonelli. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Amigos, hasta aquí llegamos, con muchísimo gusto, que como siempre los invitamos a compartir una nueva entrega de Entre Líneas la próxima semana, como siempre a las 21:30, aquí en el 20. Que pasen muy bien. Chau, chau. Miro, veo, creo que me mareo y caigo hacia atrás, no da para más.